va a predominar esa exaltación de la belleza serena y racional, es decir, esa belleza impuesta de la antigüedad clásica, no solamente en el ámbito de la arquitectura, sino recordemos, por ejemplo, la escultura clásica, esculturas como la Venus de Milo, ¿verdad? La Victoria de Samotracia, obras que apuntaban a una belleza equilibrada y además dinámica, era bastante realista. El romanticismo, sin embargo, va a exaltar lo pasional, obviamente, va a exaltar los sentimientos, producto de esa exaltación del sentimiento, va a valorar lo pasional y de ahí deriva la exaltación de lo pintoresco que hemos referido y también un ingrediente que es lo sublime, eh, que es un rasgo que algunos, justamente incluso de los mismos arquitectos en la fase final de la ilustración, van a contribuir a ir generando el ideal de lo sublime, que es cuando se exalta una obra, o bien por su escala, o bien por sus rasgos, con el trabajo de la luz, etcétera, ¿no? Hay distintos ingredientes o instrumentos para la exaltación de lo sublime. Pues eso es otro de los rasgos que el romanticismo también va a contribuir a alimentar. Derivado de esto, pues desencadenamos la ilustración va al neoclasicismo, el romanticismo por su lado al pintoresco. Ese neoclasicismo del siglo XVIII, dentro del siglo XIX, se va a bifurcar en dos tipos de clasicismo, de neoclasicismo. Hay un neoclasicismo que sigue siendo, aun cuando es neoclásico, va a apuntar más al romántico, que tiene que ver justamente con seguir inspirándose de manera romántica en esas ruinas de la antigüedad clásica. Pero surge otro neoclasicismo que va más allá y que es producto precisamente de esos procesos de la industrialización, que fue el clasicismo llamado estructural. Este es un término que va a acuñar, entre otros arquitectos, Kenneth Frampton, que hace esa diferenciación entre clasicismo romántico y clasicismo estructural. Kenneth Frampton es el libro que pude compartir en la página de Classroom. Ahí lo tienen, el libro de Kenneth Frampton, en donde pueden ver eso en uno de los temas referidos en el programa de la asignatura. Entonces, bien, el neoclasicismo en el 19 evoluciona a esos dos tipos de neoclasicismo, pero el pintoresco ya en el 19 da lugar al historicismo. Como decíamos, es el conjunto de los revivals historicistas. Y esos revivals se podrían agrupar en esos tres grandes lotes que están ahí referidos. Vean que hay un lote que es justamente los clasicismos, en los cuales justamente pues ambas flechas van a alimentarla, tanto la que viene del neoclásico como la que viene del pintoresco. El primer grupo justamente son los clasicismos. Es decir, dentro del historicismo no es que se entierran o arrinconan los rasgos clásicos. Es decir, los arquitectos siguen haciendo obras neoclásicas. Creo que el ejemplo que referí con el caso caraqueño de Juan Hurtado Manrique lo demuestra. Juan Hurtado Manrique era un claramente arquitecto historicista. Hizo obras neoclásicas majestuosas, hizo obras neogóticas majestuosas. Es el mismo arquitecto que hizo la reforma justamente del antiguo convento de San Francisco para la sede de la Universidad Caraqueña, la sede que está en la Avenida Universidad. Esa fachada neogótica es de Juan Hurtado Manrique también. Así que fíjense, el mismo arquitecto que hizo Santa Teresa hizo el edificio neogótico de la universidad. Entonces, dentro de ese grupo tenemos de los clasicismos todas esas vertientes, el neoclásico romántico, pero también todas las otras expresiones que usaron el lenguaje clásico, como es justamente el Renacimiento. Por lo tanto surge también un neorrenacimiento, pero también un neomanierismo e inclusive se podría hablar del neobarroco, que si bien sabemos que el barroco no es clásico, más bien fue antagónico al Renacimiento, desde el punto de vista del lenguaje, es decir, del léxico que usó para desarrollar la arquitectura, el barroco siguió usando los recursos de la antigüedad clásica, porque siguió usando los órdenes dórico, jónico, corintio, compuesto o toscano. Lo que cambia en el barroco es más que todo la manera como se combinan esos elementos, el efectismo y sobre todo la exacerbación decorativa.
pero desde el punto de vista de los instrumentos fundamentales siguen siendo dentro de lo clásico. Por eso está en ese mismo grupo, porque a diferencia de lo que va a ocurrir en el segundo bloque, que son los medievalismos. Los medievalismos, pues son todas esas reminiscencias de los estilos que desde el Renacimiento habían quedado arrinconados desde lo que es el paleocristiano, como ven ahí, neopaleocristiano, neorrománico, neogótico y neobizantino. Y luego hay un tercer grupo que el historicismo también va a reivindicar, que son todas esas expresiones de Oriente, que también como hay una exacerbación del saber desde la época de la Ilustración, pues también el hombre empieza a dirigir su mirada a estas culturas consideradas exóticas. La arquitectura de la China, la arquitectura de la India, la arquitectura egipcia también, y igualmente un tipo de arquitectura que sobre todo proliferó en España, que era la unión de la arquitectura árabe con la cristiana, que es el llamado mudéjar, que fue aplicado sobre todo para determinadas edificaciones como las plazas de toros, en el caso de España, y fíjense que ese rasgo fue tomado y aplicado igualmente en América. Y aplicado, imagínense, de lo que fue la Plaza de Toros del Nuevo Circo, que es claramente estilo morisco, mudéjar, viene de esa misma interpretación por Alejandro Chatén, lo que es Toros del Nuevo Circo. Pero ese mismo criterio aplicó nada más y nada menos que Carlos Raúl Villanueva cuando diseña la Plaza de Toros de Maracay. En la Plaza de Toros de Maracay, Villanueva es historicista. Adoptó un estilo neomudéjar para hacer la Plaza de Toros, porque esa fue, digamos, la tendencia estilística en las plazas de toros que se iban desarrollando en España. El hecho es que todos esos tres grupos, conforme se va agotando digamos, la utilización aislada de esos estilos, los arquitectos que siguen buscando crear e innovar empiezan a mezclar, empiezan a amalgamar dependiendo del proyecto, tomar elementos de lo clásico, mezclarlo a veces con una aguja gótica y así, y ahí deriva el eclecticismo, que fue la mezcla simultánea de varios estilos. El eclecticismo es lo que va a predominar sobre todo en la segunda mitad del siglo XIX y podríamos decir que dependiendo de los contextos, llega a extenderse inclusive hasta las dos primeras décadas del siglo XX. Ya lo hemos referido, la figura, fíjense, el caso de Carlos Raúl Villanueva. La Plaza de Toros de Maracay es más o menos del año 28 y la de el Nuevo Circo creo que es del año 1919. Así que fíjense, en ese caso, aunque son historicistas, pero terminan siendo también amalgamas de estilos, porque Villanueva para ese momento eran claramente en su primera etapa es historicista. Recuerden que Carlos Raúl Villanueva se formó en la Academia de Bellas Artes de París y esa era la formación que recibían todavía a comienzos del siglo XX, la utilización de los estilos, la utilización de la simetría y es lo que aplica Villanueva en los proyectos de Maracay y en los dos museos, ¿no? El Museo de Ciencias y el Museo de Bellas Artes, que claramente se decantaron por el estilo neoclásico, aun cuando son edificios hechos ya en concreto armado, pero en ambos incorporó elementos de la antigüedad clásica. Bueno, seguimos pasando. Este esquema nos permite explicar esa diferenciación que hablaba anteriormente del neoclasicismo conforme avanza hacia el siglo XIX. De ese siglo XVIII, el neoclásico, en el XIX se abre hacia esos dos clasicismos. Y ahí tienen dos obras emblemáticas que lo explican. Fíjense, las dos son de estilo neoclásico, pero el de arriba es un edificio clasicismo romántico, es el Museo de las Artes Antiguas de Berlín, de Schinkel, de Karl Schinkel, del arquitecto Schinkel, que es claramente un edificio hecho en lenguaje usando el orden jónico. Las columnas, bueno, la imagen es muy pequeñita y no se ve, pero son columnas de orden jónico que siguen el patrón, digamos, estético y las proporciones. Generalmente el clasicismo romántico era todavía fiel a eso de los patrones de las eh, proporciones clásicas. En cambio, el clasicismo, que fue llamado estructural, justamente se empieza a desarrollar
a partir de la incorporación del hierro. El hierro, como tiene otras propiedades, permitía crear otras secciones dentro de las columnas. Esa imagen que vemos allí es la biblioteca de la sala de lectura de París. Eh, es hecha por el arquitecto Henry Labrousse, que es justamente uno de los máximos exponentes del clasicismo estructural. Fíjense que él recurre a unas columnas de orden compuesto, pero vean las proporciones de las columnas. Parecen unos alfileres, ¿no? Son absolutamente esbeltas, no cumplen, no satisfacen los patrones aquellos que los tratadistas planteaban que debían cumplir las columnas de orden jónico, dórica. Siempre había un sistema de proporciones entre el capitel, el fuste y la base. Pues en este caso vean que ya es una innovación absoluta, porque el hierro permite hacer esto, porque son columnas ya de hierro fundido que permiten una esbeltez que la piedra no permitía. Entonces, de ahí deriva ese nombre, esa denominación de clasicismo estructural. ¿Por qué? Porque se sigue usando el lenguaje más a nivel decorativo, pero ya las proporciones derivan justamente de las exigencias del sistema estructural que ya es otro. En ese caso, vean que además esas columnas soportan unas cúpulas. En ese caso son cúpulas hechas de estructura metálica también. Y lo que vemos ahí son unos paneles cerámicos que además están en la parte superior horadados por unos óculos, unas entradas de luz, unos lucernarios en forma de óculos. De manera pues que también la cúpula allí ya adopta otros patrones, ¿no? Una forma cupuliforme, pero hecha igualmente con un soporte metálico, como lo ven allí los arcos son realmente unas cerchas en forma de arco hechas metálicamente y por eso ya se genera otro patrón y aun cuando tiene una estética basada en los ornamentos clásicos, no respeta para nada las proporciones y de ahí deriva pues esa divergencia. El clasicismo romántico, sin embargo, sigue siendo fiel a las proporciones como es lo que vemos en las obras de Schinkel. Schinkel es un arquitecto berlinés claramente historicista. Schinkel también desarrolló algunas obras hacia las líneas neogóticas, pero cuando hacía obras neogóticas era fiel a ellas. Y sobre todo el neogótico lo aplicó también en iglesias. En este caso es el Museo de Arte Antiguo, que claramente adoptó el lenguaje neoclásico. Eh, Bien, entrando ya pues en lo que es el siglo XVIII, estos son los dos episodios fundamentales que caracterizaron esa etapa. Primeramente, el proceso de la Revolución Industrial en 1765 con la invención de la máquina de vapor. Precisamente todo ese afán del saber, el conocimiento, el avance científico va a permitir muchos descubrimientos que van a contribuir a área. La medicina, pues también avanzó de manera considerable en esta etapa. Se descubrieron muchas enfermedades y se lograron controlar muchas epidemias, etcétera. Es una etapa fundamental en el conocimiento precisamente por el avance científico. Y pues la revolución industrial se desencadena con ese detonante de la invención del vapor, pero sus consecuencias realmente van a verse ya aplicadas en el siglo XIX, porque la revolución industrial tuvo un impacto fundamental sobre la ciudad, precisamente por la creación de las fábricas. Van a cambiar justamente nuevas fuentes de trabajo, se empieza a producir el abandono del campo y el traslado justamente de mucha población rural a las ciudades. Y eso es lo que da lugar a esos cambios que están referidos ahí como un título o subtítulo, cambios técnicos y cambios socioeconómicos. Unos años después, en el caso de Francia, producto también de las ideas de la Ilustración, va a estallar la Revolución Francesa, que precisamente va a buscar justamente reivindicar a la sociedad y arremeter contra esos excesos que la monarquía, en los cuales la monarquía había incurrido. Y ello pues va a producir primeramente cambios de orden político, ¿no? La deposición y eliminación de la monarquía en Francia y junto con ella pues toda una serie de cambios sociales y de orden ideológico y cultural. Van a irse suscitando una serie de cambios en el sistema político gubernamental de Francia y ello va a tener una importancia capital que va a influir a muchos otros estados o territorios, en particular, como sabemos,
los ideales de la Revolución Francesa de alguna manera marcaron precisamente los movimientos libertarios en América. Figuras como Simón Bolívar, el mismo Francisco de Miranda participó en los procesos de la Revolución Francesa. Bolívar, digamos que va a verse influido por la ideología, pero Miranda claramente incluso fue partícipe de todos esos procesos al grado de que su nombre está inscrito en el Arco del Triunfo de París. Entonces, esos dos episodios van a ser fundamentales como episodios históricos derivados de la Ilustración y van a tener obviamente influencia en estas, digamos, características. Por el lado de la revolución industrial, se va a producir, como dice ahí, un incremento en la capacidad del hombre para el control de la naturaleza, ¿no? A partir de que el hombre, esta máquina de vapor empieza a aplicarse a otras, digamos, creaciones. Se van a crear nuevas máquinas. Va a aplicarse justamente, por ejemplo, para mejorar los sistemas de sembrar, los sistemas de riego, el arado, etcétera. Los textiles, justamente la producción textil a partir de la invención de la máquina, pues va a convertirse quizá los textiles en una de los géneros fabriles que mayormente van a implosionar en el siglo XIX. La mayor parte de las ciudades crearse gran cantidad de fábricas textiles y es fundamental precisamente para influir en las, como dice ahí, vinculadas